Ahora cuando comenté el tema de los grupos, o sea, el curso que hice para capacitar, aquí es clave lo que va a suceder acá, porque ahí comienza todo también en en un final difícil, muy difícil para mí, pero comienza aquí todo, en este momento. De lo anterior, una síntesis, o sea, decir que todos están involucrados. O sea, con esto quiero decir, cuando digo todos, digo gobierno, no, digo, eh, y cuando digo gobierno, también quiero decir que el gobierno usó estrategias muy específicas para sacar el dinero a la gente, para seguir fomentando esta clase alta que hay en esta provincia, porque no hay una clase media, hay una clase alta y una clase baja. Y esta clase alta eh, que vive de sangrar a la gente más pobre. Entonces voy a decir de qué manera, y esto es clave. Eh, Cuando yo digo esto, hago referencia a que ellos manejan lo que es religión. Ellos tienen un montón de templos. No digo que todos los templos evangélicos están involucrados, pero sí hay una gran parte. Y también católicos, también de las religiones que se les ocurra, ellos están involucrados. Todos esos diezmos, todas esas ofrendas, todo va a la misma casa, al mismo gobierno, a un mismo sitio. Ellos manejan cantantes, manejan toda la parte de la música que se hace acá. ¿Mm? Eh, Ellos manejan lo que es venta de órganos, ¿m? A través de sanatorios, de clínicas, de un montón de cosas. Así que cuando fallezca un pariente, asegúrese muy bien saber dónde están sus órganos, qué pasa con eso, porque o también cuando desaparecen un montón de personas que se desaparecen, bueno, ahí va a parar a un mismo negocio. Aparte de manejar lo que es la trata, la droga y todas las cosas. Eh, entonces, ellos manejan todo y prácticamente en las religiones, en los distintos templos te hacen un lavado de cabeza, que quiere decir que vos no podés opinar sobre política, sobre economía, porque si eso es sucio, por supuesto que es sucio porque lo manejan ellos. ¿M? Y la ciudadanía, en cierta forma, la mayoría son corruptos porque están involucrados con ellos. Voy a decir algo que a mí me comentó el padre de mi hijo, que la mujer María García trabajaba en un sanatorio y en este sanatorio hacían la venta de órganos. Entonces, prácticamente todos los vecinos que están acá y que han estado en los consorcios son corruptos por los que él comenta, ¿no? Yo me entero por lo que él me comenta.
lo que sería, y otro por otras partes, porque por ejemplo Rufail, Diego Rufail, que es el administrador, él implica, o sea, tiene parientes que trabajan como intendentes en la localidad de La Calera, no sé cómo es, acá en Córdoba, que tiene relación con el gobierno provincial. Eh, Gabriela Alonso trabaja, que era, voy a decir la nombra de esta mujer, porque esta mujer es prácticamente, eh, María García acusaba a Gabriela Alonso cuando yo estaba casada con el padre de mi hijo, de que ella, Gabriela Alonso acosaba a, al padre de mi hijo. Después también está Gabriela Alonso, que cuando yo subo me dice, mira, el padre de tu hijo te engaña con María García. Por supuesto, yo, yo quiero que todas mis palabras las pongan en juicio delante del Señor. O sea, yo, delante del Eterno, estoy diciendo todas estas cosas delante del Eterno que sí sucedieron. Entonces, esta mujer trabaja para el gobierno provincial y por supuesto que yo eh, dije que el juicio no es mío, sino le corresponde a él. Bueno, esa mujer casi muere en un incendio que se produjo en el edificio, cuando la mujer judía eh, Beitro incendió el departamento, se tuvo un accidente ahí y se incendió, pero bueno, no avisó a nadie y se fue. De ella también muchas sospechas porque los terrenos que ella tenía se dicen que ellos los habían tenido de usurpación que hicieron. Eh, lo único que se llegó a corroborar que en un momento cuando tenía negocio, eh, sí hacía pagar a todos los inquilinos la luz de ella. Y así, o sea que la gente de acá que ocupaban cargos y que eh, presionaban al padre de mi hijo, ellos mismos estaban entelaban con el gobierno provincial. Quiero decir que no se dejen lavar la cabeza por estas religiones. Que cuando la religión ya te limita a reflexionar, te restringe eh, en tu manera de sentir, ya no sos un ser humano, sos un objeto. Y en la manera de hacer justicia, porque si nosotros, los seres humanos, somos seres humanos, es porque hacemos justicia, porque sentimos, nos diferenciamos del resto de los animales, por eso, porque sentimos, por el raciocinio, porque tenemos la capacidad de reflexionar de todas las cosas que nos vienen y nos dicen. ¿Con qué intención nos vienen y nos dicen? No es siempre con el amor y la paz que ellos dicen. Porque en el nombre de Dios, en el nombre del Eterno, pues se mataron, pues se hicieron muchísimas cosas, ¿no? Se robó. Entonces, que no nos ven con el mismo mentiras que hicieron en la antigüedad. Eh, yo estoy en contra de toda religión. Hoy en día creo en el Evangelio del Pentecostés, la doctrina, si está alineada con la doctrina de Pablo, que es la sana doctrina. El significado de la fe, el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu, eso es lo que habla Pablo. Eh, el juicio y el arrebatamiento. Si no está eso, pues todo es falso. Eh, y quiero decir que con esto no quiero decir que todas las iglesias evangélicas del Pentecostés están alineadas, porque no es así.
tienen que conocer el trasfondo de cada cabeza que hace, a qué se dedica, si es verdad, si es genuino, de, de realmente hace un servicio sin ninguna avaricia, sin ninguna cosa. Porque ahora todo es negocio, y más acá. La religión es negocio para ellos, la, la política es el negocio, la música, la droga, la trata, todo es negocio. ¿Mm? La salud es negocio. Entonces, ellos tienen todo tomado, tienen lo que es salud privatizado para negocio de ellos, lo que es la música, tienen sus propios cantantes, sus propias cosas que recaudan, tienen todo que lo manejan ellos, la religión, sus propios templos que son de ellos. Y con esto quiere decir, no se puede confiar en los políticos, gobierno, provincial, intendente, nada. Tampoco se puede confiar estoy hablando de la provincia de Córdoba, no en empresarios porque también están involucrados en la droga. No se puede confiar y hacen lavado de dinero y todo. No se puede confiar en las religiones porque ellos también están involucrados en esto. Porque cuando usted va y lleva un caso y no le hacen justicia, pues porque ellos mismos también están involucrados. No por temor, no, ellos mismos están ahí. Y manejan todo. Manejan, son dueños de supermercados, son dueños de, de salud, de colegios, de clubs, de todo. Todos ellos son dueños. Eh, entonces, no se puede confiar. Ni siquiera yo vi corrupción aún en la ciudadanía, aún en las instituciones, aún en la ciudadanía, aún con mis propios vecinos, yo les comento a qué se dedicaban. Después habían un matrimonio que también eh, estaban con el gobierno provincial, eh, que enseñaban en la facultad de abogacía. Pero con eso quiere decir que conozco a cada uno de los vecinos y sé perfectamente qué trabajan y para quiénes trabajan. Así que cuando sé perfectamente que cuando hacían algo o decían algo, venían de una bajada de línea de arriba. ¿Mm? Entonces, eh, frente a todo esto estaba rodeada. ¿Mm? Y no tenía escapatoria. Solamente el Señor me mantuvo y quiero decir que también quiero decir las familias que sí son de buen corazón, que fue la señora Karina, como le digo, la nuera de Karina, que el esposo también, o sea, su esposo que es Karina, apellido Karina, eh, una familia que muy buena familia. Eh, son los únicos que vinieron y me ayudaron. Puedo hablar de ellos. Eh, pero bueno, en sí fueron muy pocos. Eh, ahora volver a comentar el tema de los cursos. Acá en el tema de cursos va a suceder algo clave en lo que no sabía que me estaba metiendo. Y, y el Señor me guiaba espiritualmente. Quiero decir que en ese momento eh,
cuando va a suceder esto, pues yo me encuentro un poco desconcertada, medio como que perdida, no sabía cómo encaminar mi vida, Entonces, mi madre me habló de un curso que lo dictaba el gobierno, que tenía salida laboral, que con ese curso yo podría poner un trabajo independiente, algo que me independizara. Eh, que ellos daban todo para trabajar independientemente. Pues ella sabía mi postura de trabajar en nada de lo provincial, nada con empresas ni nada, porque sabía muy bien cómo venían las cosas. Em, quiero decir que las empresas que estaban son de ellos también, o sea, es como que eh, esas asociaciones que nunca se sabe quién es el verdadero dueño, ¿no? Em, bueno, entonces me decía para hacer algo independiente. Y cuando, bueno, yo llego, ahí ellos hacían un curso. Yo voy a decir la verdad de las cosas como sucedieron. Yo voy a un curso donde la profesora era Analia Pumo y lo dictaba el gobierno provincial de microemprendimientos. Allí estaba una señora que era Mirta y otra Marta. Mirta, ella siempre hablaba de los políticos, de juez. O sea, estas dos personas iban y hacían como que hablaban todo el tiempo políticamente y Marta hablaba de en ese momento creo que estaba de la Sota o Schiaretti, no me bien, ella hablaba, pero más que todo hablaba de una fundación y ella me decía que, bueno, eh, ella vivía hablando de una fundación, que esta fundación te daban trabajo, que ella pertenecía a la fundación, que es la fundación de eh, Red Celeste y Blanca, de Pesi, que era fundación de Pesi, ministro del Ministerio de Economía de Córdoba. No, perdón. Él era ministro del Ministerio de eh, Trabajo, del Ministerio de Trabajo. Entonces, él era, Pesci era ministro eh, del Ministerio de Trabajo. Bueno, ella insistió para que fuera a invitarme, que fuera a la conmemoración que se hacía, algo del ministro, para que después hablarme de la fundación, o sea, para que yo pueda ir a la fundación de Red Celeste y Blanca, donde o sea, fuimos con el padre de mi hijo y
más que todo fue porque yo no quería ir sola, no conocía el lugar ni conocía a la gente. Y la cuestión es que y ella había dicho como que la fundación se dedicaba a dar trabajo, a ayudar con todas las herramientas, todo para el emprendimiento que cada uno quiere poner. Más que fuimos a, y que se dedicaba a hacer cosas en barrios, a trabajar mucho con la gente de los barrios, en las necesidades, cosas. Bueno, fuimos a una fiesta que se realiza en un barrio, al aire libre, y este hombre hablaron. Yo lo único que sé que Pesci venía de la algo de los católicos, porque tenía una secretaria que era de los católicos, de la iglesia católica. Y, y este hombre, y en esa reunión, bueno, primero estuvo antes de que fuéramos a la fiesta, hubo una reunión ahí en la fundación donde comentaron, donde que había una división, que la fundación Patricia López se iba a separar de esa fundación donde que había trabajado. Ella es del Ministerio de Desarrollo, trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y en la parte de mayores adultos, grandes, lo así, mayores adultos. Eh, esta mujer, esta mujer se llamaba Angélica, o sea, eh, y ahí estaban otros que representaban Pesci y su secretaria el catolicismo. Lo que va a pasar ahí en más va a ser clave. Pero bueno, en cierta forma ellos todos tienen todo que ver. Cuando va a suceder esto, esta mujer dice que se va a separar y que van a crear su propia fundación. Porque ella tenía una lista de empresas, de empresarios con los que iba a trabajar, que querían trabajar con ella solamente y bueno, y ellos se iban a quedar con otros. Más o menos quienes bancaban la fundación eran empresas, empresarios. Y en eso nos invitan a esta fiesta barrial, la fundación de Pesis, Red Celeste Blanca. Y después de allí, cuando nos invita, hubo un tipo que enviado por uno de ellos que me faltó el respeto porque en un momento lo llaman al padre de mi hijo, me separan de él y este tipo viene y me toca una parte del cuerpo a espaldas mías, yo no lo vi. Y cuando me di vuelta, se fue corriendo el tipo. Eh, yo me sentí muy incómoda y le comenté al padre de mi hijo y le dije, yo no quiero ver nunca más porque eh, veo que está pasando esto y yo no me siento. Participamos más allí. Eh, Participamos con esta mujer que era Angélica porque bueno, pensábamos que era
era certero, o sea que era sincera, que actuaba bien. Así que bueno, ella nos conoció, nos explicó más o menos para qué, eh, qué es lo que ella quería hacer y con quiénes trabajaba. Que ella estaba trabajando con empresarios que querían trabajar con ella, del gobierno de la provincia de Córdoba, pero también trabajaba con Nación. Era su intención trabajar. Como el gobierno nacional no creía en los otros, decía que a ella sí le creían. Y bueno, ella comenzó a decir que era tenerme a mí como secretaria. Resulta que Patricia López, que es la hija de Atilio López, eh, como dije antes, ella está en el Ministerio de Desarrollo Social, en la parte de adultos mayores. Ella era partícipe de la Fundación Red Celeste y Blanca, donde el presidente era Pesci, ministro del Ministerio de Trabajo. Eh, Ella ahora se quería separar de esta fundación, ¿no? Red Celeste y Blanca, y emprender su propia fundación. Para emprender, ella ya tenía todo, tenía el nombre, tenía todo de la fundación, donde yo después lo voy a mostrar. Eh, la fundación se llama Fundación Patricia Atilio López para los trabajadores. Personería jurídica número 308/2011. Yo comento esto para que no ven que es invento de uno. Pero también mostrar la imagen. En este momento ella se estaba iniciando y ella decía que necesitaba una secretaria. Esa secretaria iba a ser yo, porque como yo estaba sin trabajo, entonces ella quería ayudarme dándome un trabajo. Se realiza una organización, o sea, se realiza una reunión con donde ella previo nos avisa que se va a hacer una reunión en, en, en el sitio de Luz y Fuerza, en el sindicato de Luz y Fuerza, que le daban el salón allí para poder hacer la reunión. Que ahí se iba a dar los emprendimientos que habían ganado obtener en un acuerdo con Nación, con ella lo nombraba como el gringo a José Bianchi, quien era el presidente de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y quien era el representante aquí de Nación, en Córdoba. Ella lo nombra, específicamente no lo nombra, lo primero sí lo nombró y después ya le decía el gringo, el rubio, porque él físicamente es rubio, y presidente del partido
de Colina. Entonces dijo que bueno que ellos se iba a hacer allí la reunión en el salón de Luz y Fuerza, porque habían llegado a un acuerdo de que a la gente de barrio se le iba a dar pues maquinarias y también les iban a dar eh, se les iba a capacitar con un curso en un oficio y se les iba a dar las maquinarias y un dinero, un capital para que la persona se independice y tener ese trabajo como su recurso para poder trabajar. Gente a ese local, a esa reunión de barrios, ahí se comentó cómo era, qué es lo que se iba a hacer. Eh, que bueno, que ellos tenían la perspectiva, que bueno, que Nación ayudara y que bueno, que ellos a través de la fundación pueden ayudar a las personas con este emprendimiento. Entonces, estuve allí tomando los datos de las personas que fueron de los barrios, que los citaban los presidentes vecinales y eh, bueno, el padre de mi hijo también estuvo ahí y eh, bueno, en este transcurso ella siempre nombraba a este hombre, el rubio, y yo en este transcurso quedé embarazada y eh, igualmente le seguía trabajando gratuitamente, digo, porque no, nunca, eh, después me dijo que estaba haciendo todo lo posible para que yo figurara como tomada del gobierno para trabajar como en el gobierno. Eh, pero que no, no iba a poder ser. Va, o sea, que después de que trabajé un tiempo o sea, que estuve tiempo con ella, participando varias veces en las reuniones de la fundación y todo, dijo que no, que... Pero antes que sucediera eso, yo quedé embarazada y eh, cuando quedo embarazada, ella a mí me pregunta, fue muy directa a dónde iba a nacer o dónde me hacía atender yo. Yo me hacía aparte atender en el sindicato, en la obra social del sindicato del padre de mi hijo, que es Suteriate. O sea, hospedería de Suteriate. Eh, Allí me estaba atendiendo la doctora González y iba allí
pero tenía la perspectiva porque ella decía que esta persona de Nación decía pues que ella nombraba a esta persona de Nación y que nosotros tendríamos que ir allí, o sea, teníamos que ir y conocer lo que era Colina, lo que era, porque así conocíamos más lo que ellos querían hacer del programa. Entonces tenía que ir. Bueno, Colina está ubicada en la calle Avellaneda. Después pasando Plaza Colón, como 2 cuadras. Y cuando llegamos, bueno, nos presentamos que eh, estábamos trabajando con Patricia López, quien conocía a José Bianchi y que eh, en su fundación iban a otorgar los cursos que ellos estaban dando. Y para que ellos nos explicaran bien y nosotros poder explicar a la gente, nos mandaban de ahí. Eh, Así que bueno, estuvimos ahí escuchando las capacitaciones que tuvieron. Lo escuchamos a él cuando él dictó las, las capacitaciones. Y bueno, teníamos que tomar toda la información de que y llevársela a Patricia. En ese lapso yo quedo embarazada, ella me pregunta en dónde me hacía atender. Y en el camino, cuando nosotros íbamos, vimos también el partido este que estaba Castelo y Nora Vedano. Era un local que estaba en Colón, eh, frente a Plaza Colón, pero por Colón, a la vuelta, ¿no? De Plaza Colón, digamos, por Colón. Y nos llegamos también con una curiosidad para saber cómo se manejaban. Y también llegamos a conocer, había sentido el señor en participar en lo que era ya la política, pero queríamos ver dónde íbamos a participar, dónde íbamos a... Entonces conocíamos un poco, ellos tenían una doctrina, o sea, eran todos grandes, gente de ex que habían trabajado con dirigentes anteriores. Estaba Carlos de Campo, bueno, Nora Vedano, Castelo, eh, Carlos Oliva, bueno, así. Bien por dónde vino las cosas, no sé bien, pero bueno, en el lapso que yo quedo embarazada, lo primero que hago es voy a hacer el énfasis en esto porque acá sucede algo muy grave que para mí y que me lleva a tomar la decisión de no volver a participar en ningún lado. Cuando
El primero que le comunico antes de que poder transmitir a las otras personas que estoy embarazada es al padre de mi hijo. Y el padre de mi hijo, nosotros ya estábamos en estas organizaciones, lo tomó muy mal. Yo no sé cuál era su intención y realmente me sorprendió, lo desconocí y realmente me desilusionó muchísimo porque me dijo que yo estaba inventando, que yo estaba loca, que yo no podía estar embarazada. Entonces, que debe ser algo que me estoy sintiendo mal de lo que yo sufro de, de la gastritis, entonces, o algo que me está pasando en el cuerpo, que me tengo que hacer algunos estudios, porque yo tenía varios síntomas. Y yo le digo, yo tengo la sospecha de que estoy embarazada. Y el primer maltrato, o sea, el primer maltrato y negación total es de él. Entonces yo comienzo tomar pastillas en lo que era del intestino, en todas esas cosas, y pero no me pasaba, o sea, no había ningún cambio, cada día me sentía peor. Entonces le dije que no, que me tenían que hacer un test, que me iba a hacer la prueba de embarazo. Entonces, cuando me hago el test, me da positivo y después no lo creía a él que estuviera bien, que eso decía que era un error. Y después me dijo que me voy a hacer una prueba de sangre y sale positiva. Yo en mi afán y preocupación por haber tomado la pastilla es que me haga una ecografía, le pido a la doctora, le comenté que tomé pastillas y le digo, estoy muy preocupada que el bebé estuviera bien. Entonces se hace una ecografía y se ve que está bien. Entonces se confirma el embarazo. Yo estaba embarazada de 3 meses. Y recién ahí, cuando se confirma y sale todo, es que lo comento con Patricia López que estaba embarazada. Entonces, cuando yo dije eso, ella me miró y me dijo que a dónde me estaba haciendo atender. Después de eso, yo tengo un control con mi ginecóloga, o sea, con la ginecóloga doctora González. Se había hecho una ecografía donde había salido bien el bebé, pero yo tenía que seguir tomando los ácidos fólicos y todas esas cosas y hacer los controles todos los meses. En este control ya, cuando se va a cumplir los 3 meses, es que esta doctora me presiona, me recuesta sobre la camilla y me presiona muchísimo sobre la parte baja, donde estaría el bebé. Y después me dijo que si me sentía mal de los intestinos, que son los cambios que suceden en el embarazo, que podía tomar pastillas como el Dulcolax, todas esas cosas para... Y como ella es la profesional, yo confié en ella y la verdad no me gustó mucho, o sea, me molestó muchísimo la presión que hizo abajo, me dolió muchísimo.
y sí estaba muy molesta con los síntomas que estaba teniendo en el embarazo. Em, pero en realidad confié en que todo estaba yendo bien. Eh, yo una mañana me levanto cuando voy al baño, porque, a ver, uno de los síntomas que uno tiene cuando está embarazada no es siempre así, pero es la ausencia del sangrado cada mes. Entonces yo ya tenía esas ausencias de sangrado. Pero bueno, una mañana me despierto y al ir al baño yo estoy chorreando en sangre. O sea, me estoy sangrando. Y por supuesto, lo primero es la angustia porque el miedo, porque no era normal, porque en realidad todos te dicen si si uno no que si uno está embarazada 9 meses no sangra. Y yo estaba sangrando. Y entonces él me llevó al médico. Y cuando llegué allí, me atendió el doctor, el ginecólogo izquierdo, porque no estaba la doctora. Yo no quería hacerme atender con ella tampoco. Y el doctor me mandó a hacer una ecografía. Y en la ecografía si bien no se lo veía, pero se podían sentir los latidos. Anteriormente me habían hecho una ecografía para sentir los latidos, el tamaño, no se veía el sexo, pero sí se podía ver. Y fue así eh, cuando cuando me avisaron que el bebé no, me dijeron que el bebé estaba dentro mío, pero que ya no estaba sin vida, que ya no latía el corazón. Y me dijo la ecógrafa que ya no se sentía el latido. Y yo me puse muy mal. Luego me dijo que tenía que ir con el ginecólogo, que él me diría qué es lo que iban a hacer. Y cuando volví con el ginecólogo, el doctor me dijo que suele pasar en los primeros meses, muy riesgoso, que ahora automáticamente yo me tenían que hacer un legrado porque
podía haber una infección y que lo tenían que sacar al bebé. Y yo le dije que no porque el bebé iba a vivir, que no porque que él estaba ahí adentro. Que no, que yo me quería en mi casa. Y fue así. Él dijo que si iba a suceder, que si yo me iba después los dolores, me iban a agarrar los dolores muy fuertes. Porque el cuerpo empieza a rechazar, a querer expulsar. Y que se me podía hacer una infección muy grande, que podría sufrir una hemorragia muy grande, que era muy peligroso. Y recuerdo que después volví y dije que llegué y no, un par de horas y empecé a sentir un dolor muy fuerte. Y el padre de mi hijo insistió en llevarme al médico. Entonces, en la clínica de la Concepción fue en donde me realizaron el hígado y, y bueno, ahí fue cuando me yo estaba quiero comentar que aunque en ese momento yo estaba con mucho dolor por lo sucedido y me era muy difícil separarme de ese dolor, porque solamente puede entender a aquella persona que ha pasado por lo mismo. Si bien, aunque era muy chiquito, yo me afectó y yo necesitaba respuestas de por qué había sucedido lo que sucedió. Algo que no me voy a olvidar porque bueno, era muy chica y mi prima comenzó a trabajar como obstetra. Primero a estudiar obstetricia y después, bueno, se dedicó a eso, al trabajo. En ese momento ella, bueno, comienza a ver muchas situaciones y en eso dijo que, porque como mi tía estaba con mi prima, entonces siempre nos sentábamos a hablar y yo era una edad que estaba muy, o sea, siempre fui muy curiosa de todas esas cosas, de todo. Entonces veía sus libros, todo. Y mi prima me comentó que bueno, que le estaba comentando a mi tía, prácticamente cuando el
el bebé, toda la charla no me acuerdo, pero cuando recién se está formando en el primer tiempo, ellos saben bien en exactitud dónde está ubicado el bebé. Y que con una presión muy fuerte se le podría quitar la vida. Entonces, eso, aparte de ella ver muchísimas injusticias también. Pero no me voy a repetir eso, sino que lo único que quiero decir es que oír de mi tema es eso, que en ese momento, o sea, yo voy a decir la verdad, pese a que investiguen, por supuesto que pese a lo que han dicho de mí, no todas las calumnias que han hablado, porque desde que una es esquizofrénica a que una es prostituta, a que una de todo me han caratulado en todas partes. O sea, en familia, en instituciones, o sea, en templos. Entonces, gente, vecinos, todo. Yo la verdad que a mí me importa un carajo lo que digan de mí. Y sí voy a decir lo que yo siempre, el fallecimiento de mi primer hijo no fue algo natural que falleció ni nada. Yo voy a decir por cómo siguieron los hechos anteriores y en qué resulta que esta mujer, esta ginecóloga que me atendía, González, que ella actualmente no solamente está trabajando ahí en la clínica, sino en la provincia, en el Ministerio de Salud de la provincia. Así que no solamente voy a decir que aún mi padre, mi hijo, que esto es natural, porque jamás voy a decir que fue natural. Esto fue el resultado, o sea, el fallecimiento de mi hija que iba a nacer fue porque ellos lo provocaron. Y yo lo voy a acusar así. Y me voy a acusar a los dirigentes que están en el sindicato, o sea, a la doctora esta. Y después hay otras anomalías que van a suceder, porque en las obras sociales se sabe que los que están ahí como presidentes y todo, y son unos mafiosos del mismo gobierno. Así que yo la verdad que voy a decir la verdad, así le pese a quien le pise, y digan lo que se les dé la reverenda gana. A mí no me van a, o sea, así quieran decir que yo estoy inventando, que son alucinaciones, que estoy loca y un montón de cosas como siempre han dicho, pero no han podido demostrar ni mierda. Voy a decir eso, voy a decir la verdad, pese a quien le pese. Porque son unos asesinos. Sí. No a mano armada, pero son asesinos. Yo, pese a todo lo que me pasó, pese a todo lo sucedido,
yo dije que me dolió muchísimo, se me paralizó el mundo, fue muy difícil el volver a estar en pie. Y para qué uno va a mentirse, porque casi ni tenía sentido esta vida. Pero yo veía que mi herida es muy profunda y que yo decía que no había nada, que empecé a hacer cursos, cosas, pero no había nada que me motivara, que entonces sí, yo siempre orando y en el espíritu sentí que yo iba a dar de nuevo a luz, pero no iba a dar muerte, iba a dar vida. Así que le guste quien le guste, yo iba a tener a una hija, a un hijo. Y así me dijo, así me guió el Eterno. Quedé embarazada, permitió que quedara embarazada, permitió que yo jamás comenté ese embarazo, jamás, porque yo sabía perfectamente que un embarazo, para que un aborto se podían hacer los 3 o 4 primeros meses. Los primeros meses eran cruciales. Entonces yo no dije nada, no dije que estuviera embarazada, me guardé, me cuidé muchísimo, o sea, y nadie supo que yo estaba embarazada. Recién cuando la criatura estuvo como 5 meses o 6 meses, cuando yo recién asisto al médico, al ginecólogo, cambio de ginecólogo. En realidad mi intención era cambiar de obra social, pero el padre de mi hijo siempre se negó. Y no sé, yo la verdad que también sospecho hasta de dónde vino la bajada de línea, porque yo sé que esta mujer tuvo una bajada de línea, esta doctora, para actuar así. Ahora lo que yo no sé es que porque las sospechas, y quien me preguntó dónde yo iba a estar a hacer atenderme fue Patricia López, pero en ese entonces también nos habíamos acercado al búnker donde estaba Carlos del Campo como cabeza y Carlos Olivas de Castelo y Nora Vedano, y no sabría, la verdad es que no sabía en dónde me metía. Entonces esta gente siempre, como Patricia López, yo voy a decir lo que sucede aquí, porque por supuesto que sí acuso o denuncio lo que está pasando, lo que en ese momento pasó, porque fue un hecho acuso a estas personas de una doctora Patricia López. ¿Por qué? ¿Por qué voy a acusar así? ¿Y por qué voy a decir esto?
y nos hasta llegar a decir que una seria sospecha que estas personas, Carlos del Campo, Carlos Oliva, Nora Vedano, Castelo, tuvieran que ver también. Porque ellos a mí, cuando ellos me ven, yo voy a decir por qué el ensañamiento de que no naciera este hijo. Porque yo no debía estar embarazada. Y algo que lo confirma es que en el momento que, bueno, el actuar, el proceder de la doctora, a decirme que yo podía tomar pastilla al acostarme en una camilla y hacerme un procedimiento que no correspondía, porque el bebé era muy chiquito, porque no se tenía que hacer una presión como hizo. Pero más allá de todo, ella insiste que yo podía tomar esas pastillas. Yo quiero decir que ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué Patricia preguntando a dónde me iba a hacer atender? ¿Con quiénes me iban a atender? ¿Por qué esta insistencia en que no naciera este niño? ¿Y por qué el padre de mi hijo en un momento lo desconozco? Me acusa que yo estoy alucinando mi embarazo y que era producto de una imaginación y no que era producto de mi locura, que yo no estaba embarazada. ¿Por qué esa negación a que yo estuviera embarazada? Ahora, ¿cómo me veían ellos en esta rama de la política? En la política, ¿cómo me veían ellos a mí? Ellos me veían como lo perfecto, con lo que ellos atraerían a la persona que ellos querían atraer. Yo iba a ser el anzuelo o su objeto, para que ellos conseguir lo que ellos querían. Yo iba a ser el anzuelo porque no de nada me mandan a hablar con José Bianchi de Nación, que estaba como presidente aquí de Nación. Ellos querían un beneficio y que surgiera un vínculo, a partir del producto de ese vínculo entre él y mío, yo, una mujer casada y embarazada, les era un estorbo. Entonces, ellos necesitaban ese vínculo para un beneficio. Voy
a decir esto porque políticamente lo que va a suceder en ese tiempo es clave. Y esto era común para ellos porque ellos prácticamente su negocio son las mujeres, son como se encontró acá, los niños también, porque en ese momento también se encontró hace poco que había un pedófilo que hacía negocios y este pedófilo trabajaba en un sanatorio, en un sanatorio, le sacaba fotos a los chicos allí. Por eso las madres muy atentas con todo esto, porque no dejen a las criaturas solas con ningún médico, así se los digan, así digan que son médicos, porque cada diablo como médico, médica. Entonces, ellos no solamente buscaban esto de que, quiero decir, no solamente, ellos ya estaban acostumbrados a esto, con la trata de mujeres que tienen en quintas en el interior, que hacen trabajo con eso. También la pornografía infantil, aparte de todo eso, la droga que se mueve en todo estamento, que es lo que ellos querían alcanzaron. Entonces yo iba a ser el mejor anzuelo que en ese momento tenían, porque tenían serios problemas políticos con Nación. Y entonces no había ninguna ayuda de Nación en ese entonces. Solamente vino por este partido que estaba surgiendo, que era Colina, que era de Nación, que estaba acá en Córdoba, y que bueno, Nación estaba trabajando independientemente, ayudando a la gente desde Nación. Y eso, por supuesto, ellos no querían, y sí querían que yo fuera, o sea, dar recibir, porque sus arcas estaban muy malas situaciones, tenían una pésima situación económica, fueran sustentadas Nación. Entonces yo iba a ser el vínculo perfecto, o sea, yo, a través mío salía el vínculo. Y yo voy a decir esto porque esto, como dije antes, es clave, pero también porque mi familia quería eso, ¿no? O sea, siempre vincularme con alguien, poder, alguien. Entonces me caso con el padre de mi hijo, Víctor Aguirre, y cuando mi familia dijo, mira, apartate de la familia de ella, él no tomó ese consejo. ¿Y por qué no lo toma él? Porque él también había hecho un acuerdo con la familia de que, porque después de que yo, perdón que comente esto, pero esto es muy importante también, yo me caso con él, pero después de que Ruth Castillo me echa, yo me quedo un tiempo en la casa de él, en el departamento, o sea, yo voy al departamento de él y después yo vuelvo a mi casa, porque nosotros no teníamos ninguna relación. Pero como yo en ese momento ella me dejó a mí en la calle, esta mujer con su hija, y con mis bolsos, mis valijas, todo, no tenía cómo hacer para ir. Y además no quería que
en mi casa se enterara de lo que me había sucedido. Entonces no quería ir en ese estado. Cuando yo me voy a mi casa, él dice que él vaya, tiene una charla a solas con ellos y yo estoy adentro, porque antes cuando él iba ahí siempre decía siempre le interrogaban qué es lo que él tenía, él decía que tenía campos, que trabajaba acá y, y entonces así. Lo que yo me llevo a enterar después de casado es que él había hecho un arreglo con ellos, de que ellos me dejarían casar con él siempre y cuando él les diera, al vendería los campos y les daría un porcentaje a ellos. Entonces, cuando nos casamos, le insisten eso a él, que vendiera los campos. Yo no estaba enterada de todo esto. Y cuando y yo no, me llamó mucha atención que le insistieran que vendiera los campos. Y él dijo que no. Bueno, después lo denuncian a él por violencia familiar, que le ejerció una violencia hacia mí, todas esas cosas, empezó el acoso. Pero antes de eso, a mí, en esto de querer salvarme, me presentan a un turco, ellos me dicen que fuera a un bar, que ellos me iban a ayudar, que necesitaban hablar conmigo. Cuando yo llego, después al rato, cae un hombre, un turco, y yo la verdad que no sabía ni quién era ni qué, pero como que yo indirectamente entendí que querían vincularme con esta persona. Entonces es una forma de compromiso, si no quiero salir de Guatemala y meterme en Guatepeor, ¿entendés? Entonces, no, las haces así, yo sé perfectamente a dónde quieren ir y yo no voy a ir. Entonces, pero también sé que ellos me habían entregado al padre de mi hijo prácticamente porque él les promete un beneficio a cambio. Y yo no estaba enterada de esto. Me voy a enterar después, cuando ya estoy casada. Pero en ese momento, ellos empezaron a presionarme indirectamente con que si yo no me casaba con él, pues mi hermana me llevaría a trabajar en lo que ella... a realizar todas estas actividades ilícitas. Entonces, me casé con este hombre y ahora no había cumplido él y ahora querían que yo me casara con este turco. Al no funcionarles los primeros, ellos van a los segundos. Y habían hecho todo un plan perfecto, ¿no? Porque
porque el rubio les iba a hacer un beneficio muy grande porque representaba a Nación, porque ellos estaban vinculados con el gobierno provincial y el gobierno provincial había hecho todo un teatro, una obra perfecta. O sea, esta mujer que estaba en el curso, me iba a involucrar en una fundación que supuestamente me iba a dar trabajo. Y en realidad allí se dividen las cosas, las aguas. Pesci por una parte y Patricia López por otra. Y Patricia López va a querer vincularme con José Bianchi. Cosa que, bueno, pues su propuesta de trabajo pues no sale, no me da. Pero ya me había hecho conocer a José Bianchi. Y me va y me dice que le pide trabajo a él. Quedo embarazada. Justo en ese momento no nace mi hijo. Y yo me retiro, no quiero saber más nada de ahí. Ella insiste, me vuelve a llamar, pero no. Y después, como dije, me quedo embarazada de nuevo, ¿no? Y ese era como que mi afán, Cuando yo quedo embarazada, van a empezar a afirmar más todo esto que yo digo, porque suceden hechos bastante graves a nivel político, a nivel de muchas cosas. Pero bueno, yo estaba aparta de todo eso. ¿Qué voy a decir? Por supuesto que ellos van a negar todas las cosas, por supuesto que ellos siempre van a decir que estoy loca. Ese ha sido su caballito de defensa para tapar toda la mugre que significan ellos. Por supuesto que están todas las pruebas, porque que estuve embarazada, que murió el niño, es real. Que estuve trabajando y que participé allí con ellos, también es real. Si no, ¿cómo conocería tantas cosas? Tantas personas, tantos nombres, tantos lugares. Imposible. Y ellos siempre van a atacar indirectamente. Ellos cuando quieran hacer que yo haga algo, lo van a hacer indirectamente. Y los hechos que se van a ir sucediendo más adelante van a confirmar todavía más que tantos médicos del sindicato, el padre de mi hijo, tienen que ver como dirigentes del sindicato, como muchas, por todos los hechos. Otro hecho infalible que va a suceder más adelante va a ser la acción del mismo juez que llevó la causa cuando yo era joven, más chica. Y así hay un montón de actores, personajes, estas personas que van a confirmar, y los hechos que van a suceder que van a confirmar lo que estoy diciendo.
que no son alucinaciones, que no es producto de mi imaginación. Pucha, qué imaginación tan grande, ¿no? Hay que ser muy imaginativo para crear una historia así. Le digo que no tengo ese talento, la verdad que no pudiera. Hasta de fingir un embarazo y perder un embarazo, pues no podría. No he estudiado en ninguna academia de actuación. Tampoco podría. Entonces, lo que va a suceder ahora, después de esto, va a ser grave, lo que va a desembocar. Todavía más, porque me tocó pasar lo peor. Perder a mi hija, iba a nacer mi hijo, pero yo casi encuentro la muerte. Entonces, todo esto, que, como yo digo, como ellos quieren encontrar, me acusan de cosas, pero psiquiátricamente y un montón de cosas, como siempre lo han dicho anteriormente. Pero no te le prueba de lo que dicen, digo yo. Vale aclarar que cuando mi hija, por este suceso intencional, no nace, eso va a suceder en el Sanatorio de la Concepción, que está frente al Buen Pastor. Allí también van a nacer mi hijo y después la clínica de la Concepción no va a estar más funcionando allí. Pero yo voy a comentar después, o sea, más adelante, lo que sucedió, lo último que sucede ahí después del nacimiento de mi segundo hijo. Antes de eso, quiero comentar, como había dicho anteriormente en el video anterior, que comentar lo que realmente estaba sucediendo políticamente, cómo esto político que está sucediendo a nivel provincial y todo va a afectar en lo personal, no mío. Quiero decir que yo nunca antes, jamás había estado involucrada en la política, solamente ingresé en una fundación que era por un trabajo y después me involucraron en estos temas, pero yo en ese momento fue el único momento que fue en el tiempo que quedé embarazada de mi primer embarazo. Entonces, comentar qué se estaba pasando acá en Córdoba a nivel político, económico. Resulta que en el año 2011 se va a hacer un acuerdo entre la presidenta Cristina Kirchner, secretamente, esto es un acuerdo secreto, con el gobernador de La Sota. Y donde Cristina le planteaba que iba a apoyar su gobierno siempre y cuando se pusieran en la lista del PJ los diputados nacionales. Este hombre de La Sota va
a acordar en un principio con ella, que sí, con la presidenta, y después con Cristina Fernández de Kirchner, y después retrocede y pone a los que él tenía pensado poner. Cuando sucede esto, no reciben ya un apoyo económico desde Nación. Es lo que ellos siempre plantearon, que Nación tenía una deuda y que ellos tenían que pagar a Córdoba. Córdoba está muy mal, después empieza a pasar un momento muy malo económicamente, a nivel de los empresarios, a nivel del mismo gobierno. Sus arcas estaban vacías. Entonces se va a dividir el gobierno de Schiaretti, o en ese momento Schiaretti y de la Sota estaban en la misma alineación, en la misma línea, pero bueno, el gobierno de la Sota, los representantes se van a dividir, con la finalidad de recibir un beneficio de Nación. Entonces, cuando sucede esto, se van a dividir y van a buscar crear un vínculo con José Bianchi, que era la cabeza de acá en Ministerio de Desarrollo Social de Nación, y también presidente de Colina. Entonces van a querer generar un vínculo con él para poder recibir todo beneficio. Esto es desde esto que yo estoy comentando, capaz que para muchos resulta extraordinario o muy fantasioso o algo así, pero no, siempre existió desde la antigüedad. Entrelazar un vínculo, cuando digo entrelazar un vínculo, es que a mí me querían vincular con esa persona y yo realmente estaba actuando, pero porque a mí me habían dado otro librito en el cual no era el mismo. Bien, la otra parte. Entonces, a mí me habían dicho que yo solamente iba por algo laboral, explícitamente por algo laboral, cuando en realidad no era así. Y va a pasar esto porque lo que más va a desencadenar en lo que yo me afirmo, en lo que va a suceder, la prueba es que no nació mi hijo. O sea, en ese momento quedó embarazada y mi hija no nace. Y no fue porque es algo que ellos ya lo habían planeado con la misma doctora, que esta misma doctora era directora de un hospital provincial de acá de Córdoba. O sea que ella estaba trabajando a nivel privado y nivel público. Y nivel público con la provincia, así. Entonces,
es muy importante todo esto, porque no nació mi hija. Ellos no podían tener una mujer, no querían tener una mujer que estuviera embarazada y que tampoco que estuviera casada. A esos lugares a veces me mandaban y bueno, como yo siempre, en realidad siempre estuvo el padre de mi hijo en todos los lugares donde yo me movía, siempre estuvo él. Si bien mi madre, que tiene contactos con la política provincial, ella siempre insinuaba que fuera ahí como para independizarme económicamente. Yo nunca fui sola. Así que bueno, fui allí y en este marco, esto, o sea, se quería provocar el hecho de tener un vínculo con esta persona a través mío para que ellos tengan, las autoridades de acá tengan todo beneficio económico. Cuando eso no resulta, otro suceso que va a resultar de todo esto es porque yo, después de que no nace mi hija, yo me aparto de esta fundación. Patricia vuelve a insistir, llama varias veces, pero yo me aparto completamente de todos los, en las autoridades masculinas, esta mala forma de ver a una mujer como un objeto. Entonces yo me aparté. El padre de mi hijo tampoco asistió más, por lo que yo no fue voluntario de él. Pero bueno, no. Cada vez nos pedían más información, entonces me aparté y a mí me afectó mucho la pérdida en cuanto de mi hijo, entonces me aparté. Luego quedo nuevamente embarazada y al quedar embarazada yo finalizo un embarazo, pero porque en realidad los 5 primeros meses o 4 meses yo no avisé a nadie, nunca nadie supo que estuve embarazada. Avisé mucho más tarde. Y solamente, o sea, no me fui a tratar con ningún médico. Recién cuando el embarazo estuvo avanzado, porque el padre de mi hijo no quería cambiar el sindicato, entonces cambié ginecólogo y recién cuando que me va a atender el doctor Izquierdo, recién cuando mi embarazo está avanzado es que voy a transmitir que lo que pasaba con que está embarazada, para llevar los controles y para después hacerme atender, para después tener el parto. Entonces en ese tiempo intenté hacer cursos de capacitación por esto de emprendimiento, pero en la parte provincial, y me cerraron todas las puertas, me hicieron hacer un curso, jamás me dieron un título, me buscaron me pusieron muy mal, en una escuela que estaba en un barrio,
Y de allí me aparté completamente. No vale más. Ahí en ese momento la jefa, parece que de ese curso, y cuando se enteraron que yo estaba allí, era la misma Patricia López, así que me cerró la oportunidad de poder finalizar el emprendimiento del título y poder finalizar el emprendimiento. A pesar de todo eso, de todo eso, aún me cerró en el Ministerio de Educación, porque los títulos te dan ahí en el Ministerio de Educación. Yo lo reclamé y todo, pero no sirvió nada. O sea, las autoridades, pues no manda uno. Pero lo que va a suceder en ese tiempo va a ser clave, porque va a afirmar mucho más de lo que estoy diciendo. En consecuencia de que no se llega a lograr el vínculo con José Bianchi a través mío, como ellos lo tenían planeado, lo que va a suceder en ese momento va a ser que un paro de la policía, porque decían que acá no, eso fue como que va a afirmar más, o sea, es lo que estoy diciendo, se afirma con esta prueba, ¿no? En ese momento que no había dinero en Córdoba, las arcas estaban completamente vacías de todo nivel, empresarial, gobernación, todo. Entonces, esta gente va a provocar como nación, no recibían ayuda y no se había, y este vínculo se cayó, este posible vínculo no se dio, entonces pues no eran beneficiarios de nada. Y porque lo que sí quiero aclarar es que Patricia López se divide de Pesci, que era ministro de Trabajo, y Patricia López representaba el Ministerio de Desarrollo Social, porque Pesci representaba la parte del azotismo, esqueletismo, y Patricia López pues no quería representar, la querían poner más como la persona que trabaja con empresarios de Córdoba y con Nación, ¿no? En ese rol, en ese a mí ella me compromete con un trabajo, me hace ir a hablar a ver a José Bianchi en Colina. Después ella renuncia, que va a dar marcha atrás, a que no me va a dar trabajo, y que en realidad sí pida todo lo que es emprendimiento o trabajo ahí al mismo Ministerio de Desarrollo Social donde trabajaba José Bianchi. Y así. En ese momento sucede todo eso, no se genera ese vínculo indirecto que ellos querían hacer. Y como consecuencia de todo esto, va a haber un paro policial que se va a hacer el año 2013. A raíz de que no tenían dinero, ellos decían que para pagar a la policía. Entonces la policía se paró, y a raíz de eso se van a levantar grupos mafiosos tapados, que van a entrar en viviendas,
exclusivamente de personas que trabajaban enmarcadas, que están marcados por ellos porque trabajaban para Nación, para algún partido nacional. Bueno, entraban, les quemaban todo. Locales, comercios, empresas que entraban y quemaban, como en la zona de Donato Álvarez, en Argüello, empezaron y en distintos puntos que entraron a supermercados, entraron y hicieron, uno diría que fue un grupo mafioso que entró a atacar a la ciudadanía. Y lo único que decía el gobernador de acá, que todo esto era a raíz de que Nación no mandara el dinero. O sea, esto, por eso digo que afirma, porque no tenían dinero para pagar a la policía así. Entonces esto, que por eso estaban sucediendo estos hechos vandalismos por todos puntos de Córdoba, que donde hubieron muertes, donde quemaron viviendas enteras, donde todo eso fue terrible. Uno estaba con el temor porque el mismo centro, el mismo Córdoba, en el mismo centro hacían de todo